El aire en la sala de reuniones privada del restaurante era tan denso y caro como el vino que se decantaba en la mesa auxiliar. Ubicada en el corazón del distrito financiero de Madrid, la habitación era un santuario de poder estéril, una larga mesa de caoba pulida que reflejaba las luces como un espejo oscuro, sillas de cuero que suspiraban al recibir el peso de hombres importantes y una vista panorámica de la ciudad que parecía un trofeo más. La tensión era palpable, el olor a un negocio de cientos de millones de euros a punto de cerrarse. De un lado de la mesa, Ricardo Vega y sus ejecutivos, enfundados en trajes de 5.000 euros, hablaban en la jerga impenetrable del mercado. Del otro, la contraparte, dos hermanos de sonrisas encantadoras y ojos rapaces, y entre ellos, moviéndose como fantasmas, el personal del restaurante, programado para ser invisible y sordo. Ricardo Vega, a sus 55 años, era el león de la manada, un magnate de la construcción que se había hecho, asimismo a base de instinto y una ambición de acero. Su rostro, marcado por las batallas de innumerables negociaciones, mostraba una impaciencia casi depredadora. Era un genio de la visión general, capaz de visualizar complejos turísticos de miles de millones donde otros solo veían tierra yerma. Pero esa misma fortaleza se había convertido en su debilidad fatal. Con el tiempo, se había vuelto arrogantemente ciego a los detalles, considerándolos una tarea para sus subordinados, para la gente pequeña. Él era el arquitecto de los sueños. Los ladrillos, pensaba, eran asunto de otros. Su mundo era el panorama completo, y creía que desde su altura podía verlo todo con absoluta claridad. Si esta historia ya te está atrapando, regálanos un like para que llegue a más personas y que Dios te bendiga siempre. Estamos a nada de alcanzar nuestro sueño de los 1000 suscriptores, y con tu ayuda sabemos que lo lograremos. Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás escuchando. Nos encanta leerte. Ahora sigamos con esta firma que está por cambiarlo todo. Elena Ramos, una de las meseras, entró en la habitación para servir una última ronda de café antes de la firma. A sus 28 años, su apariencia era un estudio de modestia y discreción, diseñada para no llamar la atención. Sin embargo, sus ojos eran extraordinarios, increíblemente observadores, capturando cada detalle con una claridad casi fotográfica. Eran los ojos de una estudiante de derecho brillante, un sueño que tuvo que poner en pausa para cuidar a su madre enferma, pagando las facturas con trabajos como este. En su interior, la integridad y la creencia de que la verdad siempre se esconde en los detalles permanecían intactas, mientras se movía con la gracia silenciosa de la costumbre alrededor de la imponente mesa. Su mirada se posó en uno de los hermanos vendedores. Él sostenía una tableta, revisando un último documento. Por una fracción de segundo, la pantalla del dispositivo se reflejó en la superficie pulida de la bandeja de plata que Elena cargaba. Sus ojos, entrenados para captar anomalías, se enfocaron en el reflejo. No era un documento, era un mapa, y no era un mapa topográfico cualquiera. Era un mapa de zonificación de riesgo geológico, uno que reconoció al instante de un viejo proyecto de la facultad. Su sangre se heló al notar un detalle devastador, una pequeña pero inequívoca mancha roja, indicando riesgo de deslizamiento inestable, justo en el punto exacto donde el Piscino CTC, proyecto del hotel principal, estaría ubicado. Estaban vendiendo un pantano de lodo por el precio del oro. El pánico moral se apoderó de Elena. Su corazón martilleaba contra sus costillas. El silencio en esa sala podía costarle a Ricardo Vega su fortuna, su imperio. Pero su voz, la voz de una simple mesera, le costaría su trabajo, su sustento, y la expondría a la furia de hombres muy poderosos. Las plumas estilográficas ya estaban en las manos. Ricardo, con una sonrisa de triunfo, se inclinaba sobre el contrato. Era ahora o nunca. Con un movimiento que pareció a la vez torpe y deliberado, mientras Ricardo cogía la pluma, Elena tropezó ligeramente, derramando una jarra de agua sobre la mesa. El líquido se extendió rápidamente, lejos de los documentos importantes, pero lo suficiente para crear un caos controlado. En la confusión, mientras todos se levantaban y el personal se apresuraba a limpiar,
Ella se acercó a Ricardo y con una urgencia temerosa le susurró al oído: «Señor Vega, por favor no firme. Pregunte sobre el informe geotécnico de la colina de San Mateo». La frase de Elena, un susurro urgente en medio del caos, golpeó a Ricardo Vega con la fuerza de un puñetazo. Su primera reacción fue una oleada de furia helada. ¿Quién se creía esa mujer para interrumpir el momento más importante de su carrera? ¿Una mesera? Por un instante, estuvo a punto de fulminarla con la mirada y ordenar a seguridad que la sacara. Pero la especificidad de sus palabras, el informe geotécnico de la colina de San Mateo, se clavó en su mente como una astilla. No era una advertencia vaga, era un dato técnico, preciso, quirúrgico. Su instinto de depredador, adormecido por años de éxito y adulación, se despertó con una sacudida. Sintió una corriente eléctrica de duda, una alarma que sus abogados de miles de euros por hora no habían logrado activar. Algo, en el fondo de sus entrañas, le gritaba que algo andaba muy mal. Con la pluma todavía en la mano, suspendida a centímetros del papel, Ricardo tomó una decisión que iba en contra de toda lógica y de décadas de experiencia. Levantó la vista, forzando una sonrisa que se sentía como una mueca. «Caballeros», dijo, su voz resonando con una autoridad impostada, «ha surgido un pequeño detalle de último minuto por nuestra parte. Una mera formalidad, pero mi política es no firmar nada hasta que cada cabo esté perfectamente atado». La furia en los rostros de los hermanos fue instantánea y mal disimulada. Su propio equipo lo miraba con una mezcla de pánico y estupefacción. Estaba apostando su reputación, millones en multas contractuales y el negocio de su vida en la palabra de una desconocida que ya se escabullía de la habitación. El aire se llenó de protestas y amenazas veladas, pero Ricardo se mantuvo firme, un capitán hundiendo su propio barco a la vista de todos. De vuelta en la soledad de su auto, el león rugió. Golpeó el tablero de cuero con el puño, una y otra vez, liberando la frustración y la confusión que lo consumían. ¿En qué chingados estaba pensando?, se gritaba a sí mismo. La voz de su arrogancia, la que lo había llevado a la cima, lo acusaba sin piedad. «Confiaste en una pinche mesera, una nadie. Has perdido la cabeza, Ricardo». Toda su filosofía de vida se basaba en la autoconfianza, en su visión infalible. Haber permitido que una empleada invisible sembrara la duda en su mente era una traición a sí mismo, una grieta en los cimientos de su identidad. Se sentía un idiota, un loco, y, sin embargo, no podía quitarse de la cabeza la aterradora certeza en los ojos de aquella mujer. Mientras tanto, Elena caminaba por las calles de Madrid, sintiendo el peso de su acción en cada paso. El gerente del restaurante la había despedido en el acto, con una frialdad cruel, acusándola de haber avergonzado al establecimiento. Al llegar a su modesto apartamento en un barrio obrero, el silencio la recibió como un recordatorio de su precariedad. Miró las facturas apiladas en la mesita, el frasco de medicinas de su madre junto a una fotografía descolorida. Había arriesgado su único sustento, la única forma de cuidar a la persona que más amaba en el mundo, por un impulso de integridad. El miedo era un nudo helado en su estómago. ¿Había hecho lo correcto? ¿O acababa de sacrificar su futuro y el de su madre por un hombre que ni siquiera sabría su nombre al día siguiente? La reacción de los hermanos vendedores no se hizo esperar. A la mañana siguiente, el teléfono de Ricardo no paraba de sonar. Sus abogados le informaron que la contraparte había iniciado el proceso para una demanda por ruptura de contrato, reclamando una penalización astronómica. Lanzaron una campaña de presión brutal, filtrando a la prensa financiera que el gran Ricardo Vega era un negociador poco fiable, un hombre que se acobardaba en el último momento. Su reputación, construida con el sudor de 30 años, estaba siendo sistemáticamente demolida en cuestión de horas. Cada llamada era un nuevo golpe, cada titular una nueva humillación, y todo por una advertencia susurrada en una fracción de segundo. La presión externa era abrumadora, pero la interna era aún peor. Ricardo convocó a su equipo de confianza, a los hombres y mujeres a los que pagaba fortunas para que fueran sus ojos y oídos. La reunión fue un motín. Su director jurídico, un hombre que había estado a su lado desde el principio,
Lo confrontó con una desesperación apenas contenida. Ricardo, por el amor de Dios, hemos peinado cada cláusula. El informe geotécnico que nos dieron es impecable. No hay nada. ¿Vas a tirar por la borda el trabajo de 2 años por el presentimiento de una camarera? Nos estás llevando al abismo. Se sintió completamente solo, un rey abandonado por su corte, un general cuestionado por sus tropas más leales. Acorralado y aislado, Ricardo se aferró a lo único que le quedaba, su instinto. La duda era un veneno, pero la incertidumbre era peor. Tenía que saber la verdad. Llamó a su jefe de seguridad, un exmilitar silencioso y leal llamado Santos, el único hombre que no lo juzgaría. «Encuéntrala», le ordenó, su voz grave. «Quiero saber todo sobre esa mesera, de dónde salió, qué estudió, hasta qué desayunó esta mañana, y tráemela. Necesito verla a los ojos lejos de toda esta locura». No era un acto de compasión, era la necesidad desesperada de un jugador que ha apostado todo a una carta y necesita saber si es el as de espadas o un simple 2 de tréboles. El encuentro tuvo lugar en una cafetería anónima, lejos de las torres de cristal de su imperio. Ricardo no perdió el tiempo en formalidades. Apenas Elena se sentó, él fue directo al grano, su voz dura, su mirada penetrante. «¿Sabes lo que has hecho?», la interrogó. «Mi reputación está por los suelos. Me enfrento a una demanda millonaria y mi propio equipo cree que he perdido el juicio. Así que más te vale que lo que me dijiste sea verdad. Dime exactamente qué viste, y no omitas ni un solo detalle». Estaba probándola, buscando cualquier atisbo de duda, cualquier fisura en su historia que le permitiera descartarla y tratar de salvar los restos de su acuerdo. Elena no se inmutó ante su intensidad, lo miró directamente a los ojos y en su mirada no había miedo, sino una calma y una convicción que lo desarmaron. Con una servilleta y un bolígrafo, comenzó a dibujar el mapa de memoria. «Esto es la colina de San Mateo», explicó con la precisión de un profesor. «El informe que ellos tienen seguramente omite los anexos del estudio original. La mancha roja que vi indica una falla de arcillas expansivas. Con las lluvias torrenciales de la región, un edificio del peso del hotel principal provocaría un deslizamiento en menos de 5 años. No es una posibilidad, es una certeza geológica». La abogada que llevaba dentro emergió. Su lógica era impecable, su conocimiento innegable. Ricardo la escuchó en un silencio absoluto. Cada palabra que ella decía resonaba con la fría y dura campana de la verdad. Vio en ella no a una mesera, sino a una mente analítica y brillante, alguien que había visto en un reflejo lo que su equipo de expertos, con todos sus recursos, había pasado por alto o, peor aún, había ignorado deliberadamente. El desprecio que sentía se transformó en un respeto a regañadientes. En ese momento, supo que había tomado la decisión correcta al posponer la firma. Su mundo, basado en jerarquías y apariencias, se había puesto de cabeza. Miró a la joven y supo lo que tenía que hacer. «Mañana tenemos una última reunión con ellos», dijo, su tono ahora diferente, más grave. «Y tú vendrás conmigo». La sala de juntas de los hermanos vendedores era un campo de batalla antes de que la primera palabra fuera pronunciada. El aire estaba cargado de hostilidad, un contraste brutal con la cortesía forzada de la reunión anterior. El equipo de Ricardo, arrastrado a regañadientes, se sentó en un lado de la mesa, sus rostros una mezcla de resentimiento y vergüenza. En el otro lado, los hermanos y su batallón de abogados parecían un pelotón de fusilamiento. Sus sonrisas eran muecas de triunfo anticipado. Se sentían con el poder absoluto, convencidos de que Ricardo había venido a rendirse, a firmar el contrato y a pagar una jugosa compensación por el retraso. Estaban listos para la humillación final, para desollar vivo al león y colgar su piel en la pared de su sala de trofeos. Cuando Ricardo Vega entró, no lo hizo solo. A su lado caminaba Elena Ramos. Su presencia fue como una cerilla arrojada a un charco de gasolina. Un murmullo de incredulidad y burla recorrió la sala. Vestida con un sencillo traje prestado que apenas ocultaba su nerviosismo, parecía un gorrión en una jaula de halcones. Uno de los hermanos, el más bocazas, no pudo contenerse. Soltó una carcajada sonora y despectiva.
¿Es una broma, Ricardo?, espetó, señalando a Elena con un gesto despectivo. ¿Has traído a la camarera a negociar? ¿Vas a basar una decisión de 300 millones de euros en lo que la chica del café cree? ¿Qué vio en una bandeja? La humillación fue directa, diseñada para desestabilizar a Elena y ridiculizar a Ricardo. El equipo de Vega se encogió en sus asientos, deseando que la tierra se los tragara, pero Elena, aunque temblaba por dentro, se mantuvo firme. Recordó las palabras que Ricardo le había dicho antes de entrar. No eres una mesera, eres mi asesora. Habla con la verdad, el resto, déjamelo a mí. Respiró hondo, levantó la barbilla y miró directamente al hombre que se burlaba de ella. Su miedo se transformó en una calma helada, la calma de quien sabe que tiene la razón y nada más que perder. Con una serenidad que silenció la sala, Elena comenzó a hablar. No reafirmó simplemente lo que había visto. En su lugar, usando la lógica incisiva que había perfeccionado en sus años de estudio de Derecho, comenzó a hacer preguntas. El informe geotécnico que presentaron a mis clientes, dijo, dirigiendo la pregunta al abogado principal de los hermanos, ¿es la versión completa o un resumen ejecutivo? El abogado, desconcertado por la audacia de la pregunta, balbuceó una respuesta evasiva. Elena continuó, implacable. Incluye los apéndices C y D, específicamente los estudios de saturación de arcillas realizados por el Instituto Geológico Nacional en 2018 tras las inundaciones de Cádiz. Cada pregunta era una estocada precisa, revelando un conocimiento técnico que nadie en la sala esperaba. El equipo de Ricardo la miraba con asombro creciente. Eran preguntas que ellos, los expertos, nunca habían pensado hacer, confiados en el resumen que les habían entregado. La fachada de los hermanos comenzó a resquebrajarse. Sus sonrisas se borraron, reemplazadas por miradas nerviosas intercambiadas con sus abogados. La camarera no estaba especulando. Estaba construyendo un caso, pieza por pieza, con la lógica implacable de un fiscal. Estaba desnudando su engaño no con acusaciones, sino con la simple y elegante arma de la verdad. El hermano mayor intentó recuperar el control, interrumpiéndola con una voz atronadora. «Esto es ridículo. No tenemos por qué responder a las fantasías de esta mujer». Pero ya era tarde. La duda había sido plantada y ahora era un árbol de raíces profundas. Fue entonces cuando Ricardo Vega, que había permanecido en silencio observando la escena, se puso de pie. El movimiento fue lento, deliberado y atrajo la atención de todos. No miró a los hermanos, miró a su propio equipo, a los hombres y mujeres que lo habían llamado loco. Su voz, cuando habló, no era la de un magnate enfurecido, sino la de un hombre que había sufrido una epifanía dolorosa. Por 20 años, comenzó, su voz grave resonando en el silencio tenso, les he pagado millones a todos ustedes, millones para que fueran mis ojos, mis oídos, mi escudo, pero con el tiempo dejé de escuchar. Solo quería que me dijeran lo que yo ya creía, que me confirmaran que mi visión era perfecta. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras cayera sobre ellos. Me rodeé de gente que nunca se atrevió a desafiarme, que nunca me dijo no, y me volví ciego, ciego y sordo. Luego se giró y su mirada se posó en Elena, que lo observaba con el corazón en un puño. Esta mujer, continuó, su voz ahora teñida de un profundo respeto, sin nada que ganar y todo que perder, tuvo el valor de decirme la verdad. Una verdad que ninguno de ustedes vio o quiso ver. Con un gesto a Santos, su jefe de seguridad, una pantalla gigante en la pared cobró vida. Lo que se proyectó no fue una presentación de negocios, sino un documento técnico, el informe completo de la colina de San Mateo, obtenido de urgencia esa misma mañana de los archivos públicos. Ricardo cogió un puntero láser y con una mano firme señaló una sección resaltada en rojo intenso. Apéndice C, página 47, anunció. Riesgo de deslizamiento inestable por saturación de arcillas expansivas, incompatible con la construcción de estructuras de alto tonelaje. La frase era una sentencia de muerte para el acuerdo y para la credibilidad de los hermanos. Un jadeo colectivo recorrió la sala. La verdad cruda y técnica
Estaba allí para que todos la vieran, confirmando cada palabra que Elena había dicho. El silencio que siguió fue atronador. Los hermanos estaban pálidos, sus rostros una máscara de furia y derrota. Habían sido expuestos, su fraude desmantelado no por un equipo de abogados rivales, sino por la observación aguda de una mujer a la que habían considerado invisible. Ricardo apagó el proyector. El acuerdo obviamente queda cancelado, declaró con una calma gélida. Y pueden estar seguros de que mis abogados se pondrán en contacto con los suyos y con la fiscalía. Se giró, puso una mano protectora en el hombro de Elena y la guió hacia la puerta, dejando atrás a su propio equipo, a los hermanos y el hedor de una mentira de 300 millones de euros. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Muchas personas no dejan el like y eso nos entristece mucho. Contamos con su ayuda. Ahora continuamos con el vídeo. Mientras caminaban por el largo pasillo de mármol, lejos de la sala de juntas, Ricardo se detuvo, miró a Elena, y en sus ojos había una emoción que ella nunca había visto en él. Gratitud. Gracias, dijo, y la palabra tan simple parecía costarle un esfuerzo inmenso. Era la admisión pública de su propia falibilidad, el reconocimiento de que su imperio, su legado, había sido salvado por la persona que menos esperaba. Había superado su dolor interno, la herida de su ego, al aceptar que no tenía todas las respuestas y que el valor podía encontrarse en los lugares más insospechados. Elena asintió, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. El alivio la inundó, un sentimiento cálido y expansivo. No solo había salvado a un hombre de la ruina, sino que había sido escuchada. Su voz, la voz que el mundo se había empeñado en silenciar, había derribado muros. En ese momento, en el pasillo silencioso de un edificio de oficinas, no eran un magnate y una mesera. Eran dos personas que se habían salvado mutuamente. Ella le había salvado su fortuna, y él, sin saberlo, le había devuelto la fe en que la verdad, por pequeña que pareciera, tenía el poder de mover montañas. La guerra había terminado. Ricardo había ganado la batalla contra los estafadores, pero la victoria más importante fue la que libró contra sí mismo. Al salir del edificio hacia la bulliciosa calle de Madrid, el sol le pareció más brillante, el aire más limpio. Se había despojado de la armadura de la arrogancia, y aunque se sentía vulnerable, también se sentía extrañamente libre. Había aprendido de la manera más dura que la visión más clara no siempre viene desde la cima, sino a veces desde el lugar más humilde, y que la verdadera sabiduría no es saberlo todo, sino saber a quién escuchar. La salida de aquel edificio no fue solo el final de una reunión hostil, sino el comienzo de una nueva era para Ricardo Vega. A la mañana siguiente, en lugar de convocar a su junta directiva, citó a Elena en su oficina, la misma que dominaba la ciudad desde el piso 50. No había abogados ni ejecutivos, solo ellos dos. «Ayer no solo me salvaste de un desastre financiero, Elena», le dijo, su voz desprovista de la arrogancia de antaño. «Me salvaste de mí mismo. Me mostraste un punto ciego del tamaño de un continente». Acto seguido, le extendió un contrato. No era una compensación ni una bonificación. Era una beca completa, con todos los gastos pagados, para que terminara sus estudios de Derecho en la mejor universidad del país, y una oferta de trabajo para cuando se graduara, con un sueldo inicial que superaba al de sus directores. La transformación de Ricardo fue radical y tangible. Inspirado por Elena, creó un nuevo departamento dentro de su conglomerado, algo inédito en el mundo corporativo, la Dirección de Análisis de Riesgo y Debida Diligencia Humana. El objetivo de este departamento no era analizar hojas de cálculo, sino los detalles que los contratos no muestran, la integridad de los socios, la moral de los proveedores, el factor humano que a menudo se ignora. Y para dirigirlo, no nombró a un ejecutivo de cabeza gris, sino que esperó pacientemente a que Elena Ramos se graduara con los más altos honores. Ella, con su visión para los detalles y su inquebrantable brújula moral, se convirtió en el activo más valioso de la compañía, el guardián de su alma. El cambio no se limitó a una nueva oficina. Ricardo usó la historia de su casi
Catastrófico error para revolucionar la cultura de su empresa. Implementó programas de incentivos que recompensaban económicamente a cualquier empleado, desde el conserje hasta el vicepresidente, que identificara y reportara fallos éticos o riesgos ocultos, garantizando protección total contra represalias. Su nuevo lema, que colgaba en cada oficina, era simple: la visión más clara a menudo proviene del lugar más humilde. Escuchen. La jerarquía se flexibilizó, las puertas se abrieron y la empresa, antes un feudo gobernado por el miedo y la adulación, comenzó a operar como un organismo vivo, donde cada célula tenía una voz y un valor. El beneficio social de esta transformación trascendió los muros de Construcciones Vega. Otras empresas del sector, al ver el éxito y la renovada reputación de Ricardo, comenzaron a imitar sus programas. La idea de que la integridad podía ser rentable, de que escuchar a las bases era una estrategia de negocio inteligente, comenzó a calar en un mundo a menudo ciego a todo lo que no fuera el beneficio inmediato. La historia de la camarera que salvó al magnate se convirtió en una leyenda corporativa, un caso de estudio en las escuelas de negocio, inspirando a una nueva generación de líderes a valorar la verdad por encima del estatus y a buscar la sabiduría en las voces más inesperadas. 5 años después, la sala del Consejo de Construcciones Vega es un lugar diferente. Elena Ramos, ahora una abogada de 33 años, segura y respetada, presenta un informe con una elocuencia que cautiva a la Junta. Ricardo, como presidente del Consejo, la observa con un orgullo casi paternal. Al terminar la reunión, caminan juntos por el pasillo con vistas a la ciudad. ¿Sabes? Cada vez que paso por esa colina en la costa, dice Ricardo, pienso en que me salvaste de perder 300 millones ese día. Elena se detiene y lo mira con una sonrisa cálida. No, Ricardo, responde ella, yo solo te ayudé a encontrar algo que vale mucho, más que eso. Y ambos saben que no habla de dinero, sino de la integridad, la confianza y la humanidad que reconstruyeron juntos. ¿Crees que el verdadero riesgo en la vida es la arrogancia que nos ciega a los detalles importantes? Deja un like si crees que las voces más silenciosas a menudo tienen las verdades más grandes. Suscríbete para más historias donde la sabiduría triunfa sobre el poder. Comenta, la verdad importa.